Bienvenidos una vez más a su canal de noticias sobre farándula turca preferido. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para enterarse de todos los salseos que andan rondando por ahí. Porque como ya saben, aquí no se nos escapa nada. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que, obvio, no podíamos dejar pasar. Vamos a hablar de un momento específico, un instante captado por las cámaras que ha desatado un sinfín de especulaciones y teorías. Sí, amigos míos, me refiero a la reacción de Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Kerem, al ver a quien sea que representara a Hande Erçel en una premiación reciente. Drama, tensión y un poquito de misterio, justo como nos gusta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis exhaustivo, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Saben que aquí siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, su apoyo nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos turcos. Ahora sí, pongámonos serios. Como les decía, este vídeo va a tratar sobre ese momento captado en vídeo, esa reacción, esa pequeña ventana a la posible realidad que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque a ver, seamos honestos, la historia de amor entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo un tema que genera muchísima pasión entre sus fans. Y es que, ¿cómo no? Su química era innegable, su relación parecía sacada de un cuento de hadas, y luego, de repente, el silencio. Pero, ¿qué pasó exactamente en esta premiación? Para ponerlos en contexto, se trata de una gala importante, una de esas noches donde la crema innata de la farándula turca se reúne para celebrar los logros del año. Hande Erçel, por motivos que no están del todo claros, no pudo asistir al evento. Pero como suele suceder en estos casos, envió a un representante para recibir cualquier premio que pudiera ganar en su nombre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las cámaras, siempre atentas, captaron la reacción de Kerem Bürsin cuando este representante de Hande subió al escenario. Y claro, como era de esperarse, las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué estaba pensando Kerem en ese momento? ¿Qué significaba esa expresión en su rostro? ¿Era nostalgia? ¿Indiferencia? ¿Una mezcla de ambas? Vamos a analizar las imágenes cuadro por cuadro, como si estuviéramos en un laboratorio forense de emociones. Lo primero que podemos observar es que Kerem está sentado en su mesa, aparentemente relajado, conversando con alguien. Cuando anuncian el premio para Hande y el representante se levanta para ir al escenario, la cámara enfoca a Kerem. Y aquí es donde vemos un ligero cambio en su expresión. No es un cambio dramático, pero sí perceptible. Su sonrisa, que era amplia y relajada, se atenúa ligeramente. Sus ojos, que estaban enfocados en la persona con la que conversaba, se dirigen hacia el escenario, siguiendo al representante de Hande. No es una mirada intensa ni cargada de emoción, pero sí es una mirada atenta. Es como si por un instante algo lo hubiera sacado de su burbuja y lo hubiera conectado con un recuerdo, con una parte de su pasado. Ahora, aquí es donde empiezan las interpretaciones. Algunos fans, los más optimistas, ven en esta reacción una clara señal de que Kerem aún siente algo por Hande. Argumentan que la mirada atenta, la ligera atenuación de la sonrisa, son prueba irrefutable de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Que en el fondo Kerem sigue guardando un cariño especial por Hande y que ver a alguien representándola le removió algo en su interior. Otros, por otro lado, son mucho más escépticos. Argumentan que la reacción de Kerem es completamente normal y que no hay que buscarle tres pies al gato. Que simplemente estaba siendo educado y atento como cualquier persona en su situación. Que el hecho de que haya mirado al escenario no significa necesariamente que esté pensando en Hande, sino simplemente que está prestando atención a lo que está sucediendo en la premiación. Y luego están los que adoptan una postura intermedia. Los que creen que sí, es posible que Kerem aún sienta algo por Hande, pero que eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Que el tiempo ha pasado, que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que lo que hubo entre ellos, por muy bonito que haya sido, probablemente sea solo un recuerdo. Un recuerdo que de vez en cuando puede resurgir a la superficie, pero que no tiene por qué alterar el presente.
Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es muy probable que Kerem aún sienta un cariño especial por Hande. Después de todo, compartieron momentos muy intensos, tanto en el trabajo como en su vida personal. Fueron pareja, se enamoraron, y eso deja una huella imborrable. Es natural que al ver a alguien relacionado con ella, sienta una cierta nostalgia, un recuerdo de lo que fue. Pero también creo que Kerem es lo suficientemente maduro como para entender que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que no siempre es posible revivir el pasado. Que lo que hubo entre él y Hande fue real y significativo en su momento, pero que ahora ambos están en caminos diferentes. Y que aunque a sus fans les encantaría verlos juntos de nuevo, eso no significa que sea lo mejor para ellos. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un actor profesional y que sabe muy bien cómo manejar su imagen pública. Es posible que su reacción haya sido, en parte, una forma de evitar generar polémica o de alimentar rumores innecesarios. Que simplemente haya tratado de ser discreto y respetuoso, tanto con Hande como con su representante. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en la premiación es un enigma que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Cada uno puede interpretarla a su manera, según sus propias creencias y expectativas. Pero lo que sí es cierto es que este pequeño instante captado por las cámaras nos ha recordado la intensa historia de amor que vivieron Kerem y Hande, y el impacto que tuvieron en sus fans. Y hablando de fans, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que aún siente algo por Hande? ¿O simplemente estaba siendo educado y atento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con nuestro análisis. Recuerden que aquí siempre les traemos las noticias más jugosas y los chismes más calientes sobre la farándula turca. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero espérense, mis chismosos. Que aquí no termina la cosa. Porque después de haber analizado la reacción de Kerem hasta la saciedad, me he puesto a investigar un poquito más a fondo. Y como era de esperarse, he encontrado información jugosísima que les va a encantar. ¿Por qué? A ver, ¿quién era ese representante de Hande que hizo suspirar a Kerem? ¿Y por qué Hande no pudo asistir a la premiación? Vamos a desentrañar estos misterios juntos. Primero hablemos del representante misterioso. Al parecer, se trata de un miembro del equipo de management de Hande, alguien de confianza que trabaja con ella desde hace tiempo. No es un familiar, ni un amigo cercano, sino un profesional que se encarga de representarla en eventos y compromisos cuando ella no puede asistir. Según fuentes cercanas a Hande, la actriz confía plenamente en esta persona y valora mucho su trabajo. Pero, más allá de eso, no hay mucha información disponible sobre él. Es una persona discreta que prefiere mantenerse alejada de los focos y dejar que Hande sea la estrella. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Hande no pudo asistir a la premiación? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Oficialmente la razón que se dio fue un compromiso laboral ineludible. Hande estaría grabando una nueva serie o película en el extranjero y, por lo tanto, no pudo viajar a Turquía para asistir a la gala. Sin embargo, como buenos chismosos que somos, sabemos que muchas veces las razones oficiales no son la verdad absoluta. Algunos rumores apuntan a que Hande no quiso asistir a la premiación para evitar un posible reencuentro incómodo con Kerem. A pesar de que han pasado varios meses desde su ruptura, la relación entre ellos sigue siendo un tema delicado y, quizás, Hande prefirió evitar cualquier situación que pudiera generar titulares o alimentar especulaciones. Otros rumores sugieren que Hande no se encuentra en su mejor momento personal y que prefiere mantenerse alejada de los eventos públicos para centrarse en su bienestar. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que la ausencia de Hande en la premiación fue muy notoria y generó todo tipo de comentarios. Algunos fans se sintieron decepcionados por no poder verla en la gala, mientras que otros entendieron sus motivos y le enviaron mensajes de apoyo.
Lo que está claro es que Hande sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y que su presencia siempre genera un gran impacto. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la reacción de Kerem, no podemos olvidar otro detalle importante: ¿cómo reaccionó Hande al ver las imágenes de Kerem? ¿Tuvo algún comentario al respecto? ¿Se puso en contacto con él? Lamentablemente no tenemos información al respecto. Hande ha mantenido silencio sobre el tema y no ha hecho ninguna declaración pública. Sin embargo, estoy segura de que en privado debió tener alguna reacción. Después de todo, Kerem fue una persona muy importante en su vida y es imposible que ignore por completo lo que sucede con él. Y hablando de reacciones, también es importante analizar el contexto general de la farándula turca. En los últimos meses, hemos visto varios reencuentros inesperados entre exparejas famosas. Algunos han sido cordiales y amistosos, mientras que otros han sido más tensos y distantes. ¿Será que Kerem y Hande están destinados a seguir el mismo camino? ¿O preferirán mantener las distancias y evitar cualquier tipo de contacto? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus reacciones, cada uno de sus gestos, en busca de pistas que nos permitan descifrar el misterio de su relación. Porque, como ya saben, aquí en este canal no nos conformamos con la información oficial. Queremos saberlo todo, queremos llegar al fondo del asunto, queremos desentrañar todos los secretos de la farándula turca. Así que, mis chismosos, manténganse atentos a nuestras redes sociales, porque seguiremos informándoles de todo lo que suceda con Kerem y Hande. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leer sus teorías y opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguir chismeando. Que la vida es muy corta para no saberlo todo.